A un CEO negro se le niega a abordar su propio jet privado. 10 minutos después, hace una llamada que apaga toda la aerolínea. Lo que sucede después te dejará sin palabras. El aeropuerto estaba inusualmente tranquilo esa mañana, una misteriosa calma colgando en el aire, roto solo por el lejano rugido de chorros que se elevaban al cielo. El zumbido de la actividad se sentía distante, como si el mundo fuera de la terminal se moviera a un ritmo que aún no había alcanzado la quietud en el interior. Darius Coleman se movió por la terminal con la facilidad de un hombre que sabía exactamente a dónde iba y que estaba a punto de hacer. Se midió cada paso. Su traje gris a medida que lo ajustaba perfectamente, un símbolo de la riqueza y el poder que llevaba con tranquila confianza. Sus características agudas y definidas y el aseo inmaculado hablaban con el hombre en el que se había convertido, un líder de la industria, un visionario, alguien que no podía ser despedido como otro pasajero rico. Detrás de él siguió a su asistente, Marcus, un hombre mucho más joven, que lucha ligeramente para mantenerse al día con los maletines que llevaba con una mezcla de propósito y ansiedad. El peso de la situación no se perdió en él, pero este no fue el momento para que él lo mostrara. Darius tenía cosas más grandes en su mente. Hoy se trataba de negocios. No solo reuniones, sino el tipo de reuniones que darían forma al futuro de toda una industria. Las apuestas estaban altas. El camino por delante incierto. Pero Darius prosperó en momentos como este. Cuando se acercaron a la terminal privada, la mente de Darius mostró brevemente las decisiones que lo habían traído aquí, a este punto exacto en el tiempo. Fue el fundador y CEO de Skilux Holdings, un conglomerado multinacional que controlaba varias industrias importantes, incluida la misma aerolínea que opera este terminal. Este no era un vuelo ordinario. Este avión no fue un viaje corporativo. Este era el jet de Darius. Un Gulfstream G700. Elegante, poderoso, estacionado en el asfalto como una extensión de su ambición. Pero hoy, se sintió diferente. Había algo en el aire. Algo que le dijo que este no era solo otro viaje de rutina. Darius ofreció un guiño educado a la tripulación del suelo al pasar, su comportamiento tranquilo, profesional como siempre. La tripulación, aunque eficiente, era solo otra parte del sistema que había construido. Todavía no entendieron las complejidades de su mundo, el peso que llevaba, el poder silencioso que manejaba. La mayoría de la gente no. No se trataba de presumir o hacer alarde de la riqueza. Se trataba de tener control, de hacer que el mundo se doblara a tu voluntad sin levantar la voz. Pero cuando Darius se acercó a su avión, esa tranquila confianza se encontró con algo inesperado, una barrera. Un joven, apenas de sus 20 años, se acercó a Darius. Se llamaba Brent. Y por la mirada en sus ojos, estaba claro que no tenía idea de con quién estaba tratando. El joven supervisor era nuevo en el trabajo, su uniforme fresco apenas usado, y su portapapeles se aferró a ambas manos como si fuera lo más importante del mundo. «Lo siento, señor», dijo Brent, su voz firme, pero teñida de incertidumbre. «Este avión no está disponible para el público». Su mirada cambió al portapapeles, como si leer una lista de reglas pudiera explicar todo. Deberá borrar los canales adecuados si desea abordar. Darius no se estremeció. Se quedó quieto, sin alterarse, sus ojos escaneando al joven antes que él. El aire entre ellos engrosó con tensión, una línea invisible dibujada que Brent ni siquiera sabía que estaba cruzando. El asistente de Darius, Marcus, dio un paso adelante, manteniendo una confirmación de correo electrónico con toda la documentación adecuada, un formulario de autorización, autorizaciones de seguridad y registros de vuelo. Pero Brent no se movía. Su cara se puso en una expresión terca, casi arrogante. «No me importa quién dices que eres», insistió Brent, sus ojos escaneando el papeleo como si no significara nada para él. «Necesita autorización y papeleo para estar en esta pista». Levantó una mano para llamar a 2 guardias de seguridad que estaban parados a pocos metros de distancia, su mirada ya se estrecha mientras tomaban la escena. Marcus abrió la boca para hablar, pero Darius colocó una mano sobre su hombro, indicándole que se quedara callado. Este no fue el momento de confrontación. Ahora podía sentir los ojos del personal de tierra cercano, observando, esperando el resultado de esta pelea menor.
Darius había lidiado mucho peor. Había navegado en salas de juntas corporativas, presiones políticas y rivalidades en toda la industria. Esto no era nada. Pero algo sobre la arrogancia del joven no se sentó bien con él. Darius levantó una ceja, su voz tranquila, deliberada. Sé que es mío. Las palabras colgaban en el aire, como un desafío. Pero Brent no parecía conseguirlo. Su rostro permaneció frío, casi despectivo, como si no creyera una palabra que Darius había dicho. Su mirada se lanzó a los guardias, señalándoles que se muden. Señor, por favor, haz a un lado. Tendremos que escoltarlo a la oficina. Un fuerte borde de frustración parpadeó en el pecho de Darius. Beut se fue tan rápido como llegó. Sabía a qué se enfrentaba. Este no fue un simple malentendido. Fue un momento de arrogancia por parte de Brent, un momento que pronto le costaría más de lo que podía imaginar. Darius, siempre el estratega, simplemente llegó a su bolsillo y sacó su teléfono. Con un solo movimiento deliberado, marcó un número y esperó. El momento se sintió suspendido en el tiempo. Brent se paró delante de él, en su rostro una mezcla de confusión y creciente molestia, mientras que los guardias de seguridad cambiaron incómodamente, inseguros de cómo manejar la situación. Marcus, su asistente, retrocedió, claramente tratando de medir la tensión en el aire. Darius, sin embargo, permaneció compuesto. Sus ojos nunca dejaron los de Brent. Active el protocolo, dijo Darius, su voz baja, pero firme. Colgó sin esperar una respuesta. Brent lo miró, todavía inseguro de la gravedad de la situación. Señor, vamos a tener que pedirle que... Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de un vehículo que se acercaba los interrumpió. Darius no giró para mirar. Sabía lo que vendría después. Brent miró sobre su hombro, su mirada cambiando hacia el SUV negro que acababa de detenerse. La puerta se abrió y dos hombres salieron, ambos vestidos con trajes negros, sus expresiones ilegibles, sus movimientos precisos. No eran seguridad del aeropuerto. No es parte del personal regular. Estos hombres tenían un aire diferente sobre ellos. Darius asintió una vez a los hombres mientras lo pasaban hacia él y hacia la terminal. La confusión de Brent se profundizó, pero ya era demasiado tarde. Darius había puesto algo en movimiento, algo que cambiaría el curso de todo este día. No había levantado la voz. No había hecho un berrinche. Simplemente había hecho una llamada. Y ahora, las consecuencias se desarrollaban más allá de la comprensión de Brent. Cuando los hombres desaparecieron en la terminal, Brent dio un paso atrás, su expresión vacilante. Todavía no entendía. Pero lo haría. Y pronto, desearía nunca haber cruzado los senderos con Darius Coleman. Darius se volvió sobre su talón, su espalda, y comenzó a alejarse, su asistente detrás de él. El sonido de los chorros distantes y el zumbido del aeropuerto se sintieron más lejos ahora, reemplazado por la creciente realización del poder que Darius ejerció. Este fue solo el comienzo. Lo que Brent había hecho no estaba a punto de quedar impune. Pero Darius no estaba interesado en hacer una escena. Estaba interesado en garantizar que las personas que lo rodean entendían una cosa. En su mundo, el poder no era solo una cuestión de dinero. Se trataba de control, estrategia y la tranquila confianza para doblar todo a su voluntad. Y cuando regresó al auto, Darius se sonrió para sí mismo. Esto no se trataba de venganza. Aún no. Pero lo sería pronto. La escena se desarrollaba en el tipo de caos tranquilo con el que Darius estaba demasiado familiarizado. No era el tipo de confrontación que uno esperaría cuando un CEO de su estatura encontró a un miembro del personal que estaba claramente fuera de su profundidad. Pero la arrogancia en el aire era palpable. Y Brent, el joven supervisor de la aerolínea, parecía decidido a demostrar su poder, sin embargo equivocado. La ligera tensión que había comenzado a construir el momento en que Darius se acercó a la terminal privada se había intensificado. Las miradas silenciosas de los pasajeros cercanos solo amplificaron la incomodidad. Y sin embargo, Darius se puso de pie, exudando la calma frente a una tormenta inminente. La voz de Brent sonó bruscamente.
rompiendo la quietud. No me importa quién dices que eres, dijo, las palabras mezcladas con condescendencia. Señaló hacia el elegante Gulfstream G700, que ahora estaba al borde de la pista como un símbolo del éxito de Darius, todavía esperando para llevarlo lejos del drama que se prepara momentos antes de su partida. «Necesitas autorización y papeleo para estar en esta pista», insistió Brent, sus ojos estrechos con el tipo de desafío que generalmente pertenecían a alguien que creía que tenían autoridad sobre todos los demás. La reputación de Darius, su historia, su posición en la jerarquía de la aerolínea, no significaba nada para Brent. Al menos, todavía no. El asistente de Darius, que había estado parado solo un paso atrás, dio un paso adelante, su rostro fuerte de frustración, pero haciendo todo lo posible para seguir siendo profesional. Produjo el correo electrónico con los documentos de verificación necesarios, mostrando una prueba clara de la propiedad de Darius del avión y su estado como accionista en la aerolínea. El asistente sostuvo el teléfono hacia Brent, con la esperanza de que la razón rompiera la terquedad. Brent apenas lo miró antes de descartarlo con un movimiento de su mano. «No estoy mirando eso. Necesitas seguir el procedimiento». Una sombra pasó por la expresión de Darius, pero no dijo nada. No sentía la necesidad de quedar atrapado en una lucha de poder menor. Había aprendido hace mucho tiempo que a veces, la mejor respuesta fue la que no requirió ninguna palabra. Sus ojos permanecieron tranquilos mientras consideraba que los guardias de seguridad ahora entran en escena, cada uno de ellos claramente inconsciente de la identidad del hombre que estaban a punto de desafiar. Eran figuras grandes e imponentes. Su estatura uniformada destinada a evocar autoridad. Pero había una incertidumbre inconfundible en sus ojos. Tomaron sus señales de Brent, cuya bravuconería ya había intensificado este encuentro hasta un punto en el que sintieron la necesidad de seguir su ejemplo. «Señor», dijo uno de los guardias, su voz duda pero firme, «necesitaremos que venga con nosotros. Esta es un área restringida». Las palabras se sintieron como un despido. Un orden sin comprender. Fue más un procedimiento que un intento real de resolver el problema. Darius no dijo nada. En cambio, su mirada se movió hacia el pequeño grupo de pasajeros en el salón, sus ojos encerrados en el drama que se desarrolla. Algunos estaban claramente mirando con una creciente curiosidad, mientras que otros tenían sus teléfonos fuera, grabando silenciosamente el momento. Darius sintió el peso del momento. Pero había algo casi satisfactorio en lo controlado que permaneció. Cada centímetro de él irradió la autoridad, pero no de una manera que llamara la atención. Su calma tenía un propósito. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba forzar su presencia. No necesitaba probar nada. Su confianza se basó en más que las apariencias. Estaba basado en el tipo de poder que podría cambiar todo, en un instante. Y eso fue lo que Brent no entendió. Todavía no, de todos modos. Cuando los guardias de seguridad se movieron hacia él, la tensión comenzó a aumentar. El mundo todavía se sentía cerca de Darius mientras alcanzaba con calma su teléfono. Sus dedos bailaban por la pantalla, escribiendo con una precisión que era tan deliberada como sus pensamientos. No tenía necesidad de quedar atrapado en una lucha con estos hombres. No hay deseo de afirmar su superioridad de una manera abierta. En cambio, se centró en la tarea en cuestión, ejecutando un plan que se había puesto en marcha mucho antes de que Brent lo hubiera visto. «Active el protocolo», dijo en voz baja al teléfono. Las palabras eran nítidas. Conciso. Y final. No necesitaba decir más. La llamada fue breve, pero la gravedad de su comando pronto ondularía a través de toda la operación. Cuando Darius terminó la llamada, echó un último vistazo a los guardias de seguridad, ahora parados a su lado como simples obstáculos. No pudo evitar sentir la ironía de todo. Aquí estaba, siendo escoltado lejos de su propio avión, del mismo vehículo que simbolizaba su poder, por personas que no tenían idea de con quién estaban tratando. Pero esto no se trata de ellos. No se trataba de su situación inmediata. Se trataba de algo mucho más grande, algo que Brent y los guardias de seguridad no podrían comprender en sus roles limitados. El momento había pasado por palabras. Ahora, todo lo que quedaba fue las consecuencias de una decisión tomada en la ignorancia.
Brent, todavía presumido en su creencia de que había ganado, parecía pensar que la prueba había terminado. Se cruzó con los brazos y miró hacia otro lado, una pequeña sonrisa de sí mismo, tirando de sus labios. Se volvió hacia los dos guardias de seguridad que ahora llevaban a Darius lejos del avión. «¡Qué broma!», murmuró, sacudiendo la cabeza. Un chico rico tratando de alcanzar el rango. Sus palabras eran un velo delgado sobre su propia inseguridad, pero llevaban un aire de finalidad. Él creía que este era el final. Lo que no sabía, lo que no podría haber sabido, era que Darius ya había ganado. Los engranajes habían comenzado a girar. El protocolo que Darius había activado era más que un simple mecanismo. Fue un catalizador. El gran peso de su posición, del poder tranquilo que manejó, estaba a punto de poner toda la situación en su cabeza. Las palabras de Brent no tenían sentido ahora. El mundo estaba a punto de cambiar de una manera que no podía predecir. Mientras los guardias lo guiaron, Darius permaneció equilibrado, el menor rastro de una sonrisa tocando en la esquina de sus labios. Ya había dado el primer paso hacia algo mucho más grande que una simple confrontación en el asfalto. Una sola llamada telefónica había puesto todo en movimiento. No era solo la aerolínea la que estaba a punto de sentir la onda de sus acciones. Eran todos en la habitación. Todos los que lo habían subestimado. Quien alguna vez había dudado de su capacidad para crear cambios. En el silencio que siguió, ya que fue escoltado fuera de la terminal, Darius no tenía necesidad de mirar hacia atrás. Su trabajo ya había comenzado. El rumbo tranquilo de la terminal del aeropuerto fue perforado repentinamente por una alerta estridente en el teléfono de Kyle. Miró la pantalla, el corazón cayendo en su estómago mientras leía el mensaje por tercera vez. Protocolo de anulación de accionistas de emergencia activado. Código: Eclipse. Sus manos se enfriaron, los dedos se congelaron momentáneamente en la pantalla. Parpadeó, no creía y lo leyó nuevamente, su aliento acelerando. Algo estaba mal. Profundamente mal. Se puso de pie, ojos corriendo alrededor de la tranquila sala de operaciones, como si esperara encontrar a alguien que pudiera explicar esto antes de que su mente pudiera espiral. Pero no había nadie. El equipo con el que había estado trabajando durante meses se había ido, en sus propias misiones o disperso en sus escritorios. Y solo el tranquilo zumbido de las computadoras y la charla suave del personal de terminal lejano rompieron la quietud. Antes de que Kyle pudiera procesar lo que esto significaba, su teléfono sonó. El presidente de la Junta. Su garganta se secó. «Kyle. Ha hecho», dijo la voz en el otro extremo, aguda y autorizada. «Cállelo. Todos los vuelos. Ahora». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» Kyle tartamudeó. Su voz se agrietó con el peso de la inesperada urgencia. Hubo una larga pausa. Kyle podía escuchar el susurro de los papeles, las voces amortiguadas, el sonido de alguien ritmo en el fondo. La voz del presidente, cuando llegó, era fría y directa. «No hagas preguntas. Solo cállate. Ahora. Y recuerda, Darius Coleman tiene la autoridad de disolver nuestro liderazgo con un solo voto. Si quiere que esta aerolínea caiga, tiene ese poder». Las palabras golpearon a Kyle como un golpe en el cofre. Se tragó con fuerza, luchando contra la ola de pánico que amenazaba con superarlo. Darius Coleman. El nombre golpeó el miedo en los corazones de todos los que trabajaban en los niveles más altos de Ascendair. Kyle siempre había sabido el poder que el hombre tenía detrás de escena. Pero escucharlo hablado tan claramente fue un marcado recordatorio de cuán frágil fue realmente su control. «¿Me estás escuchando, Kyle?» El presidente ladró. «Cállelo. Ahora». «Yo entiendo», logró Kyle, su voz apenas por encima de un susurro. Terminó la llamada, sus pensamientos corriendo. Golpeó algunas llaves en su computadora, con las manos temblorosas mientras se preparaba para emitir la suspensión de vuelo. Su pantalla parpadeó brevemente, una falla extraña en la que no tuvo tiempo para detenerse, y luego, con algunos grifos rápidos, el sistema se cayó. Los vuelos fueron conectados a tierra. El zumbido del aeropuerto, una vez sereno hace unos momentos, ahora parecía vibrar con energía nerviosa.
Kyle rápidamente escribió un mensaje al equipo a cargo de las comunicaciones, instruyéndoles que preparen una declaración, aunque no estaba seguro de lo que debería decir. Su mente giró. ¿Qué podría explicar esto? ¿Qué estaba pasando realmente detrás de escena? Kyle no era uno para entrar en pánico, pero algo sobre esta situación hizo que los pelos en la parte posterior de su cuello se encuentren al final. Estaba sucediendo más aquí que un simple malentendido, y él lo sabía. Mientras tanto, Brent era ajeno a la tormenta que se preparaba a su alrededor. Se paró junto a la entrada del terminal, observando la repentina ráfaga de actividad desarrollada. El personal del suelo, que había estado haciendo perezosamente su trabajo solo minutos antes, ahora se movía en un frenesí. Hablaron en tonos silenciosos, intercambiando instrucciones de fuego rápido que parecían cambiar en el segundo. Los guardias de seguridad estaban en sus radios, algunos de ellos mirando hacia Brent con desconfianza en sus ojos, aunque ninguno de ellos le habló directamente. Brent sonrió, suponiendo que era una especie de pánico muy poco probable que volaría tan rápido como llegó. Su atención parpadeó brevemente al conserje que barría el piso cercano, el hombre mayor moviéndose a un ritmo lento y deliberado. El conserje llamó la atención, y Brent no pudo evitar sentir una oleada de superioridad. Un chico rico trató de tirar de rango, murmuró Brent, su voz goteando con sarcasmo mientras se limpiaba la frente. El conserje, que claramente había escuchado la conmoción a su alrededor, hizo una pausa a mediados de barrido. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos cansados se encerraron con los de Brent. Hubo un momento de silencio. Y luego el conserje habló, su voz baja, grave y llena de un peso extraño. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Brent parpadeó, momentáneamente desconcertado. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, preguntó, su tono a la defensiva. Pero el hombre mayor no respondió. En cambio, le dio un cansancio de la cabeza, murmurando algo por lo bajo que Brent no pudo distinguir. Antes de que Brent pudiera presionar el asunto, su teléfono zumbó en su bolsillo. Lo sacó rápidamente, revisando el mensaje que acababa de llegar. Era de Kyle, el director de operaciones. El mensaje fue simple, pero su peso lo golpeó de inmediato. Todos los vuelos suspendidos. Operaciones detenidas. Informe a la sala de juntas de inmediato. El estómago de Brent se torció. Había sido parte de suficientes entornos corporativos para saber que un pedido repentino como ese nunca fue una buena señal. Mientras se dirigía hacia la sala de juntas, su mente se aceleró con posibilidades. ¿Hubieran realmente sus acciones este caos? ¿Podría ser que Darius Coleman, el evasivo y poderoso CEO, estaba detrás de todo esto? No quería creerlo. No pudo. Pero en el fondo, lo sabía. Algo se estaba desmoronando a su alrededor. Y podría haberlo puesto todo en movimiento. La sala de juntas estaba extrañamente tranquila cuando entró. Cada ojo de la habitación se volvió hacia él. Y por primera vez, Brent sintió el peso de su mirada. Se tragó con fuerza, su garganta seca, mientras estaba parado en el centro de la habitación, esperando algún tipo de explicación. Un momento después, la pantalla en la parte delantera de la habitación se convirtió en vida, revelando una figura tranquila y recolectada. Darius Coleman. Su rostro, aunque no enojado, era ilegible, sus ojos perforados y calma mientras miraban directamente a Brent. La tensión en la habitación se espesó. Esto ya no era solo un error corporativo. Esto era personal. Caballeros, comenzó Darius, su voz suave pero pesada con autoridad. Hablemos de responsabilidad. El motor del Mercedes negro de Darius tarareó suavemente, apenas rompiendo el tenso silencio dentro del auto. Lo había estacionado justo más allá del asfalto, posicionado perfectamente para que él observara el caos en desarrollo en la terminal. El sol apenas había salido, pero el peso del momento se sentía más pesado que cualquier hora del día. El aeropuerto, generalmente lleno de energía, parecía detenerse. No había pasajeros corriendo para atrapar vuelos. No hay asistentes que se muevan rápidamente entre las puertas. Todo el ruido de los terminales bulliciosos había sido reemplazado por una quietud silenciada y sofocante. Darius se recostó,
sus dedos agarrando ligeramente el volante, sus ojos se centraron en la entrada terminal. Su reflejo en el espejo retrovisor mostró la cara tranquila y compuesta que había perfeccionado durante años de liderazgo. Era una cara que ocultó la emoción. Una cara que no traicionó nada. Pero por dentro se estaba desarrollando una historia diferente. No estaba enojado. Había estado en situaciones muchas más pruebas que esta. No, esta vez, fue una decepción que pesaba mucho en su pecho. Decepción que una vez más, alguien lo había subestimado. En los años que había pasado construyendo Skilux Holdings desde cero, había llegado a esperar un cierto nivel de condescendencia. La gente lo veía como otro hombre de negocios rico. Pero este incidente con Brent, el joven supervisor equivocado, había tocado un acorde diferente. La arrogancia con la que lo habían tratado no era simplemente un reflejo del carácter de Brent. Era el síntoma de un cultivo más grande y profundamente incrustado dentro de Ascendair. Una cultura donde el respeto era opcional. Donde la autoridad podría ser ignorada sin consecuencias. Pero Darius no iba a defender eso. Ya no. Mientras estaba sentado en el auto, observó al personal del aeropuerto comenzar a salir de la terminal en olas. Estaban distraídos, revisando sus teléfonos, hablando en tonos silenciosos. El ruido de sus conversaciones apenas lo alcanzó, pero pudo ver el pánico en sus caras. Se estaban enviando alertas. Sus teléfonos vibraban con el mensaje que cambiaría para siempre la trayectoria de la aerolínea. La alerta decía: todas las operaciones suspendidas hasta nuevo aviso. En unos momentos, la fachada tranquila de una máquina bien engrasada comenzó a fracturarse, revelando el caos a fuego lento debajo. Su teléfono zumbó en su bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Lo sacó y desbloqueó la pantalla. Su pulgar se movía rápidamente para responder. Fue un mensaje de su asistente, confirmando la siguiente fase del plan. No necesitaba leer las palabras. Sabía lo que decía. El protocolo había sido activado. Las ruedas estaban en movimiento. Darius no necesitaba ver las consecuencias en Ascendair para saber qué estaba sucediendo. Sus contactos dentro de la compañía, los que entendieron la verdadera dinámica de poder, ya estaban tomando medidas. Era solo cuestión de tiempo antes de que la realidad de su control se volviera innegable. Lo que había comenzado como un momento de inspiración menor, pronto en algo mucho más grande. Algo que los ejecutivos y empleados de Ascendair nunca podrían ignorar. El supervisor de Brent, un hombre llamado Kate, estaba hablando por teléfono con recursos humanos ahora. Darius pudo ver su lenguaje corporal a través de las ventanas de la terminal. La postura de Kate estaba rígida, su frente frunció la confusión y el miedo. Su voz, aunque amortiguada, pareció temblar mientras recibía instrucciones de los superiores. Su mundo se estaba separando en tiempo real. Y no tenía idea de por qué. O cómo. La cara de Darius seguía siendo impasible. Pero por dentro, sintió una oleada de satisfacción. No se trataba de hacer que la gente sufriera. Se trataba de establecer un estándar. Un estándar que se extendería a través de toda la compañía, cambiar su cultura para siempre. El teléfono volvió a zumbar. Esta vez, fue una notificación por correo electrónico. Miró la línea de asunto. Skilux Holdings Ejecutivo Suspensiones. Se requieren acción inmediata. No necesitaba abrirlo para conocer el contenido. El mensaje ya había sido redactado. Todo el equipo ejecutivo de Ascendair había sido puesto bajo investigación y suspensión temporal. Esta no fue una decisión que vino de una sola persona. Fue un cambio sistémico. Darius había estructurado su influencia sobre la compañía para que un voto, su voto, pudiera desmantelar el corazón del liderazgo de Ascendair. Su agarre se apretó en el volante, pero su expresión no cambió. No se trata de venganza, murmuró suavemente para sí mismo, casi como si intentara convencerse. Se trata de estándares. Estas fueron las palabras que lo habían guiado a través de cada batalla de la sala de juntas. Cada adquisición hostil. Cada paso en falso. En el momento en que Brent había entrado en su camino, pensando que podría socavar a Darío sin consecuencias, había sellado Ascendestino de Dair.
Una cláusula que le dio el poder de anular todas las decisiones, independientemente de la autoridad de la Junta, si la integridad de la marca o el valor de los accionistas estaban en riesgo. Pasaron unos segundos de silencio antes de la realización. La habitación cayó mortalmente quieto, el aire lleno de temor tácito. Darius había planeado esto. Había sabido hace años que algún día, algo saldría mal, algo tan grande. No había dejado piedra sin mover. Y ahora, esa misma cláusula que había insertado en los estatutos durante su tiempo como inversor silencioso, estaba a punto de convertirse en el arma que usaría para derrocar todo. Brent cambió incómodamente en su silla, sus miradas nerviosas se lanzaban entre los ejecutivos que ahora Fidicing. Quería hablar, pero las palabras no llegarían. El zumbido tranquilo del aire acondicionado llenó los huecos de silencio, casi burlándose de él, mientras la realidad de su posición se hundía. El señor Coleman no es alguien que actúa por impulso. Finalmente habló uno de los directores superiores, rompiendo la tensión. Ha estado planeando este movimiento durante años. Brent apenas podía mantener el contacto visual con nadie, sintiéndose como si el piso pudiera tragarse todo. ¿Qué había hecho? La verdad era, no tenía idea de quién era realmente Darius Coleman. No hasta ahora. A medida que el aire en la habitación se volvió más grueso, Brent se sintió pequeño. Insignificante. Ante lo que se había puesto en marcha. ¿Es este el hombre que negó al señor Coleman acceder a su propio avión? La pregunta vino del jefe de legal, un hombre conocido por su comportamiento tranquilo pero severo. Las palabras eran simples, pero golpearon como un puño. Todos los ojos se volvieron hacia Brent, quien sintió que su garganta se tensó, como si pudiera cerrar por completo. Levantó la vista de las caras de interrogatorio, pero no había defensa. No hay excusa. Antes de que pudiera responder, la gran pantalla en la pared se convirtió en vida, y una voz familiar sonó con claridad helada. «Caballeros». La imagen de Darius Coleman apareció, su rostro compuso y deliberado. Hablemos de responsabilidad. El impacto de su presencia fue inmediato. Incluso en un espacio virtual, Darius exudó el poder. Su voz era tranquila, estable y sin emoción. Estaba claro que tenía el control total de la situación. No estaba aquí para negociar. Ni discutir. Esto era sobre una cosa, dejar en claro las consecuencias. Brent se tragó con fuerza, sus ojos fijos en la pantalla. Darius ya no era un inversor sin rostro. Él era la fuerza que conducía a esta narrativa. El que no sería despedido. Había planeado esto. Había esperado. Y ahora, cada persona en la habitación iba a sentir el peso de sus decisiones. No estoy aquí para señalar los dedos, continuó Darius, su voz atravesó la tensión. Pero la responsabilidad no es opcional. No puede operar en un sistema donde errores como estos se barren debajo de la alfombra. No se trata solo de un hombre. Se trata de la integridad de toda esta operación. Y, francamente, se trata de su fracaso para reconocer los valores centrales que Skylux alguna vez representó. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la habitación, mientras los ejecutivos se sentaban en silencio aturdido. La comprensión de que lo habían subestimado hundiéndose en las profundidades. Darius no necesitaba levantar la voz. No necesitaba amenazar. Tenía el control total. Y cada segundo hablaba. Era un recordatorio de que acababan de entrar en una trampa de su propia creación. El problema, continuó Darius, no es solo el paso en falso de Brent. Es una cultura que permite que este tipo de ignorancia y arrogancia prosperen. Una cultura donde a un hombre se le puede negar el acceso a su propia propiedad. Por eso estoy aquí. Para asegurarse de que esta empresa opera con el respeto, la integridad y la responsabilidad que yo, y cada accionista, merezco. La sala de juntas estaba extrañamente tranquila, como si todo el edificio hubiera olvidado cómo respirar. La tensión era tan gruesa que parecía aferrarse a todo, el aire, las paredes, las mismas personas en la habitación. Darius había marcado el tono. Y ahora, los ejecutivos se quedaron con la fría comprensión de que su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Cada decisión,
Cada paso en falso había llevado a este momento. Y estaba lejos de terminar. Ahora, dijo Darius, inclinándose ligeramente hacia adelante, su mirada sin parpadear. Les daré una opción a todos. O trabajas conmigo para arreglar esto. O das paso a los que lo harán. Pero no se equivoquen, las cosas están cambiando. Y no estoy esperando que nadie se ponga al día. A medida que la pantalla se oscureció, la habitación permaneció congelada, cada hombre presente obligado a enfrentar la realidad de lo que Darius acababa de desatar. La sala de juntas estaba sofocantemente en silencio. El zumbido suave de las luces fluorescentes sobre solo intensificó la tensión que engrosó el aire. El tablero, compuesto por figuras poderosas de cada rincón del mundo corporativo, todos se sentaban en un círculo, con los ojos pegados a la pantalla oscura. La mesa de vidrio normalmente inmaculada brillaba bajo la luz artificial, pero hoy se sentía frío, impersonal y lleno de juicio. Darius no se destacó fuera de lugar. Incluso a través de una pantalla, ola ese traje gris a medida que lo encajaba como una armadura. Su postura compuesta era un marcado contraste con la tormenta que acababa de desmoronarse en la terminal. No estaba aquí para gritar, o para hacer amenazas, o participar en conflictos menores. Cada movimiento, cada mirada, fue calculado. La alimentación de vídeo de su rostro reapareció, constante, centrado, como si no hubiera tenido dudas sobre el resultado. Siempre había creído en el poder del control. No es la gente fuerte y descarada que la gente vio en las películas, pero un tipo más tranquilo y formidable. El tipo que no necesitaba anunciarse. Los ojos de Darius, afilados e inquebrantables, escanearon el tablero mientras esperaban que continuara. Sabían que vendría algo grande, pero no tenían idea cuán grande sería. Caballeros, comenzó, su voz suave y tranquila. Hablemos de responsabilidad. Las palabras colgaban en el aire como un desafío tranquilo que exigía atención. Algunos de los directores cambiaron incómodamente en sus sillas. Algunos miraron sus teléfonos. Otros miraron a la mesa. Pero ninguno se atrevió a encontrarse con su mirada directamente. La dinámica de poder ya había cambiado. Y todos lo sintieron. En la pantalla, Darius comenzó a establecer una línea de tiempo de eventos, no solo a partir de hoy, sino de las últimas semanas. Cada momento, cada detalle, grabado, catalogado y ahora, quedó al descubierto para que todos lo vean. El primer cuadro parpadeó, apareció la cara de Brent. Esto, dio un gesto hacia la imagen. Es Brent, el hombre que me negó el acceso a mi propio avión. Algunos miembros de la Junta, especialmente aquellos que habían trabajado directamente con Brent, parecían visiblemente incómodos. Sus ojos se movieron nerviosamente, ya conscientes de lo que se acercaba. Pero Darius continuó, inmutado. No se trata solo de Brent, dijo, su tono estable. Se trata de un problema sistémico. Un problema con la cultura aquí en Ascendair. Hizo clic en el siguiente cuadro, una lista de quejas pasadas, algunas de las cuales Brent había estado involucrado. Acciones disciplinarias que nunca fueron más allá de una advertencia rápida. Quejas de empleados que nunca alcanzaron una mayor gestión. Los ojos de Darius se estrecharon ligeramente. Brent no es el único, agregó, su voz aún suave, pero ahora llevaba un borde que atravesaba la habitación. Esta compañía ha permitido que la arrogancia reemplace la integridad. La apariencia reemplaza la sustancia. Los empleados son intimidados, ignorados y empujados a un lado si no se ajustan al molde. Esto. Hizo una pausa, dejando que el silencio llene la habitación. Es un reflejo del liderazgo que ha fallado en su función más básica, establecer un estándar para lo que es correcto. La habitación cambió de nuevo. La energía había cambiado. Algunos miembros miraban a su alrededor, incómodos, como si buscaran una forma de disculparse. Pero no había escapar de la innegable verdad que colgaba en el aire. Los ojos de Darius se movieron de un miembro de la Junta al siguiente, leer sus caras como un libro abierto. Algunos parecían nerviosos.
otros desafiantes. Pero Darius no se vio afectado. Él ya había ganado. Tú, dijo, señalando hacia la pantalla. Permitió que esto sucediera. Y ahora lo abordaremos. Propongo una reestructuración completa de esta empresa. Una revisión de liderazgo. La disolución de la gestión regional. Y un programa de capacitación integral para cada empleado, en todos los niveles. No se trata solo de solucionar el problema en la parte superior. Se trata de arreglar la cultura desde cero. Un murmullo pasó por la habitación, pero fue rápidamente silenciado por la mirada de acero en los ojos de Darius. Su mirada cambió a la imagen de Brent nuevamente. Darius estaba tranquilo. Revisado. Pero el aire a su alrededor pareció crujido con anticipación. No necesito despedir a Brent, dijo Darius, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus palabras con peso. El sistema se encargará de eso por mí. Hubo una larga pausa embarazada ante el presidente de la Junta, un hombre de unos 60 años con una reputación de ser calculador y despiadado. Finalmente habló. Su voz era aguda, cortando la tensión en la habitación. ¿Estás pidiendo seriamente que esto pase?, preguntó, incredulidad coloreando sus palabras. Este no es un pequeño cambio, Darius. Esto es. Luchó por encontrar las palabras correctas. Esto es radical. Darius se encontró con su mirada sin estremecerse. Sí, dijo simplemente, su voz inquebrantable. Y te pido que lo pases. El presidente abrió la boca para responder, pero Darius continuó, su voz creciendo en intensidad. ¿Quieres hablar de radical? Déjame mostrarte lo que sucede cuando una empresa se niega a evolucionar. Cuando deja que su liderazgo tóxico se agote hasta que explota en el escándalo. Te estoy ofreciendo la oportunidad de arreglar esto, antes de que sea demasiado tarde. Con eso, Darius se volvió hacia la pantalla una vez más, haciendo clic en la siguiente diapositiva. Esta vez, era un documento legal, una enmienda a los estatutos de la compañía. Una cláusula que Darius había insertado durante su tiempo como inversor silencioso. Enterrado en lo profundo de los contratos, desapercibidos por la mayoría, hasta ahora. Aquí está la herramienta que me da la autoridad para promulgar este cambio, Darius dijo, su voz lleva una finalidad innegable. Y lo estoy usando ahora mismo. Uno por uno, los ojos de los miembros de la Junta se movieron de un lado a otro. Algunos ya habían tomado su decisión, sus votos en silencio emitieron en silencio el momento en que entendieron lo que estaba sucediendo. Otros todavía dudaban. Pero la presencia inquebrantable de Darius era una fuerza silenciosa que no podían ignorar. Darius respiró hondo y colocó sus manos sobre la mesa. Su comportamiento tranquilo nunca vacilaba. No estoy haciendo esto para la venganza personal, dijo, su voz atravesaba el aire grueso. Estoy haciendo esto porque es lo correcto. Esta compañía reflejará los valores que represento. O ya no existirá. Esta es la elección que debes hacer ahora. Hizo una pausa para el efecto, dejando que el silencio se estirara entre ellos. Y luego, con una sola palabra, comenzó la votación. Sí, dijo un miembro de la Junta. Sí, dijo otro. Uno por uno, los miembros de la Junta hablaban, sus voces teñidas con miedo y admiración reacia. La votación fue unánime. Darius no celebró. No necesitaba hacerlo. El silencio en la habitación lo dijo todo. Había ganado. Cuando terminó la videollamada, miró una vez más a la habitación vacía frente a él. El silencio era ensordecedor. Pero Darius se quedó allí, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Había puesto las bases para algo más grande que él, algo que sacudiría a la industria hasta su núcleo. Y no se trataba del dinero. No se trataba del poder. Se trataba de integridad. Acerca de asegurarse de que las personas que lo habían perjudicado, que lo habían subestimado, nunca tendrían la oportunidad de hacerlo nuevamente. La sala de juntas guardaba silencio. Pero afuera, la tormenta ya había comenzado a agitarse. La marea se había vuelto. Y Darius acaba de comenzar. La noticia se rompió rápidamente, llenando cada rincón del panorama de los medios.
En una época en la que las historias de la ruptura vuelan en todo el mundo en segundos, las ondas de choque del incidente de jet privado reverberaron mucho más allá del asfalto. El CEO cierra la aerolínea. El CEO de Skilux Holdings hace un movimiento de energía en la industria de las aerolíneas. La tranquila revolución de un hombre en la aviación. Los principales puntos de venta se apresuraron a confirmar los detalles, sus reporteros cavando más profundamente en la historia de fondo del incidente. La decisión de Darius de fundamentar las operaciones de la aerolínea fue el tipo de drama corporativo que podría provocar debates en las mesas y salas de juntas por igual. Sin embargo, a pesar de la naturaleza sensacional de la historia, los titulares no pintaron a Darius como un multimillonario vengativo que buscaba demostrar un punto fuera del orgullo. Por el contrario, muchos puntos de venta resaltaron su comportamiento tranquilo y su enfoque estratégico para manejar la crisis. Sus acciones fueron descritas como una clase magistral para mantener el control, mostrar restricción y mantener un estándar que se estaba volviendo cada vez más raro en el mundo de hoy. El tono de la cobertura de los medios fue sorprendentemente respetuoso, con elogios por su capacidad para convertir una afrenta personal en una lección para toda la industria. Las redes sociales explotaron con apoyo a Darius. Los hashtags como #BoarronJustice y #RespectisPower tendían en todo el mundo, con individuos de todos los ámbitos de la vida que comentan su decisión. Algunos lo vieron como un movimiento audaz para responsabilizar un sistema que a menudo pasaba por alto los derechos personales. Otros, particularmente en el mundo de los negocios, lo vieron como un ejemplo de cómo el poder silencioso y calculado podría controlar el respeto sin la necesidad de fuertes protestas o teatrales. Las escuelas de negocios tomaron nota. Y en cuestión de horas, los profesores estaban diseccionando la situación, creando estudios de casos para analizar el proceso de toma de decisiones de Darius. El arte del poder silencioso, escribió un analista. Cómo un CEO usó la estrategia sobre el espectáculo para lograr un cambio sistémico. La frase se hizo eco a través de foros en línea, con jóvenes profesionales ansiosos por aprender de su enfoque y los líderes corporativos que buscan adaptar sus métodos a sus propias operaciones. En medio de la tormenta de fuego global, Darius permaneció en gran medida fuera de la vista. Su oficina recibió llamadas constantes de periodistas ansiosos por un comentario. Sin embargo, Darius los rechazó a todos. No necesitaba hablar con los medios de comunicación. Lo que había hecho estaba claro, y no requirió ninguna validación pública. No estaba interesado en aplausos o alabanza. Él nunca lo había sido. Para él, esto no se trataba de venganza, o incluso sobre hacer un nombre para sí mismo. Se trataba de establecer un estándar, uno que reverberara a través de la industria en los próximos años. En una sala de conferencias privadas en Skilux Holdings, Darius se sentó con sus asesores más cercanos. La habitación estaba sombría, llena de un zumbido tranquilo de las computadoras portátiles y el susurro de los papeles mientras su equipo revisaba la situación de desarrollo. Darius se recostó en su silla, sus manos se enfrentaron frente a él, su mirada fijada en la pantalla grande en el otro extremo de la habitación. Podía escuchar el débil sonido de la cobertura de noticias en el fondo, se hizo eco de un televisor en la esquina. Todo se estaba desarrollando tal como lo había planeado. Exactamente como había predicho. ¿Estamos listos para la siguiente fase?, preguntó Darius, su voz tranquila, pero llevando una corriente subterránea de la finalidad. No necesitaba elaborar. Sus asesores entendieron exactamente lo que quiso decir. Habían estado anticipando este momento durante semanas, planeando lo que vino después de que el polvo se asentó. Uno de sus tenientes de confianza, un hombre agudo y preciso llamado Marcus, asintió. Todo está en su lugar, señor. Hemos estado revisando los estatutos de la compañía y los acuerdos de accionistas. Hemos identificado los próximos movimientos clave. Estamos preparados para iniciar la reestructuración. Los medios ya lo llaman una nueva era para el gobierno corporativo. Ni siquiera saben la mitad, dijo Darius. No sonrió. Simplemente asintió, reconociendo el punto de Marcus. Bien. Vamos a seguir así. No hay apariciones en los medios. Sin entrevistas. Déjalos hablar. El verdadero trabajo comienza ahora. Lo que estamos haciendo aquí,
continuó. Es aproximadamente mucho más de un mal incidente. Se trata de cambiar toda la cultura. A medida que la reunión continuó, los pensamientos de Darius volvieron a los eventos del día. Cuando Brent se había acercado a él en el asfalto, había visto la arrogancia del joven supervisor. Su falta de voluntad para escuchar. Su desprecio por la autoridad. Pero Darius no estaba enojado. No. Sabía mejor que desperdiciar energía en emociones como esa. Él entendió que personas como Brent existían en todas partes. Personas que pensaban que eran intocables. Quien creía que podían salirse con la suya debido a su posición. Pero Darius también sabía que el sistema que permitía que la arrogancia de Brent floreciera estaba igual de rota. Y no solo iba a castigar a un hombre. Iba a corregir una cultura que permitía que ese tipo de comportamiento se arraigara. El desmantelamiento de Ascendair fue solo el comienzo. No solo iba a reemplazar a la gente. Iba a reemplazar una mentalidad completa. Esa era su visión. Y fue lo que lo llevó ahora. En los momentos tranquilos de reflexión, Darius sabía que este era un delicado acto de equilibrio. Necesitaba moverse de manera rápida y decisiva. Pero no imprudentemente. Había personas poderosas invertidas en el status quo. Y no dejarían esto ir sin pelear. Las próximas semanas serían críticas. Pero Darius no estaba preocupado. Su estrategia estaba bien pensada. Y sus acciones hablarían más fuerte que cualquier palabra. Él ya había ganado. El resto caería en su lugar. Afuera, el sol comenzó a ponerse, lanzando largas sombras a través del estacionamiento. Un elegante auto negro se detuvo hasta la entrada del edificio. La puerta se abrió y una figura alta salió, ajustando su chaqueta mientras caminaba por las puertas delanteras. Era Lionel James, el ex jefe de asuntos corporativos en Ascendair, ahora un aliado clave en el plan de Darius. Su llegada marcó el comienzo de una nueva fase en la visión de Darius. Una visión que remodelaría toda la industria de las aerolíneas. Cuando se abrió la puerta de la sala de juntas, Darius se puso de pie para saludar a Lionel. Su rostro permaneció compuesto, pero sus ojos ardieron con una intensidad tranquila. «Bienvenido al nuevo Skylux», dijo, su voz con un tono de propósito. «Vamos a trabajar». El escenario estaba establecido. Se habían puesto las bases. Y ahora, Darius Coleman estaba listo para hacer su movimiento, no solo como CEO, sino como una fuerza para el cambio en una industria que lo necesitaba desesperadamente. Lo que había comenzado como una afrenta personal se había transformado en una cruzada más grande, una que resonaría en los próximos años. Darius no estaba en esto por los titulares, la cobertura de los medios o la adoración. Estaba en esto por algo mucho mayor. Estaba en esto por el legado. Un legado construido sobre una base de respeto, responsabilidad y precisión. Este fue solo el comienzo.